Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Cerón, alumno de la carrera de Derecho, segundo ciclo. En esta oportunidad voy a hablar sobre el Estado frente a los regímenes de excepción en la materia de ciencia política, Universidad Nacional de Loja. El Estado frente a los regímenes de excepción. Como una introducción, empezamos aclarando que el Estado de Derecho es aquella estructura organizacional jurídico-política sujeto a normas dirigidas a garantizar la seguridad, la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. Díaz 1998. Si bien es cierto hablar del estado de excepción contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, es expresamente dirigirnos al artículo 164 que justamente nos habla sobre este famoso estado de excepción. El estado de excepción, como si en nuestra Carta Magna está establecido en el artículo 164, sección cuarta, que justamente nos habla del decreto de estado de excepción, el cual este artículo pues indica que el presidente o presidenta de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional, una crisis sanitaria, una grave conmoción interna, alguna calamidad pública, algún desastre natural, entre otros. Cuando el presidente de la República decreta estado de excepción, esta declaración no interrumpe las actividades de las otras funciones del Estado. Antes de dirigirnos a lo que es el estado de excepción, según lo que versa en la Constitución, debo empezar indicando que el estado de excepción no corresponde al ordenamiento jurídico moderno, contemporáneo, pues este estado de excepción ya se lo venía viendo en la antigua Roma. Si hablamos de la evolución histórica, indicaremos primero que se da en la Roma antigua, donde existía la figura del dictador con poderes absolutos temporales y en donde se suspendían ciertas libertades. En esa época los cónsules elegían un, una figura política que podía estar por encima del Senado y de los cónsules, pero sin romper las reglas de la República. En la Edad Media, el poder era prácticamente ilimitado y permanente. No había distinción. Y esto muchas veces originó tiranía. Se veía sobre todo en la monarquía. Entrado ya el siglo XX, eh, el representante número uno de esto es Carl Schmitt en la Alemania nazi, en donde se profundiza la idea del poder soberano en situaciones de crisis. Al respecto, Schmitt planteaba que la soberanía se manifestaba en la capacidad de decidir en situaciones excepcionales. Agamben, por otro lado, profundizó en la idea de la necesidad como fundamento de estas decisiones. Pero más allá de esta situación,
Debemos nosotros preguntarnos en el caso ecuatoriano, ¿cómo es la mecánica de este estado de excepción? Para el caso del Ecuador, el estado de excepción es un fenómeno constitucional, jurídico y hasta político que se ha venido utilizando especialmente desde el 2008 en la Constitución de Montecristi, en donde se da una potestad al Poder Ejecutivo para enfrentar situaciones extraordinarias. Entiéndase como una situación extraordinaria, algo que es anormal en el contexto político jurídico. El fenómeno de el fenómeno del estado de excepción está básicamente relacionado con el régimen que es declarado por un gobierno en situaciones de crisis que pongan en peligro el Estado de Derecho. Este estado de excepción prácticamente viene a contemplar lo que es dentro del rol soberano del Ejecutivo y la decisión. Es decir, la decisión es la esencia de la soberanía. Y si bien es cierto, tenemos muchos enfoques para explicar lo que es este fenómeno, diremos que aquí versa un problema central. Y el problema central es el muñequeo entre dos enfoques que son el normativista centrado en que la Constitución debe cumplirse tal cual está escrita y otro fenómeno que se llama decisionista, que es la decisión política soberana y que no nace de una norma preexistente, sino del poder ejecutivo, al percibir una amenaza para el Estado. Sin embargo, hay ciertos puntos que debemos considerar dentro del estado de excepción en el caso del Ecuador. El estado de excepción para el estado del Ecuador debe observar los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, legalidad, territorialidad y razonabilidad, en donde el decreto que establezca el estado de excepción debe determinar la causal, su motivación en el ámbito territorial de aplicación, es decir, el Ejecutivo cuando decreta un estado de excepción debe informar no solo a la opinión pública, al pueblo, sino a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional e incluso a los organismos representantes de los tratados internacionales de derechos humanos, puesto que nuestra Constitución está adscrita al Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Al respecto, el artículo 164 de la Constitución establece que, respecto de los estados de excepción, dice que el estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, territorialidad y razonabilidad. Que el decreto se establece el estado de excepción contendrá la determinación de lo causal y su motivación, el ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que quedan suspendidos
y las notificaciones que correspondan, entre otros. Es decir, cuando hay un estado de excepción, muchos derechos, como por ejemplo el de libre tránsito, pueden ser limitados con este estado de excepción. El estado de excepción en el caso del Ecuador puede durar hasta 60 días y se lo puede renovar 30 días más, previa informe del Ejecutivo a la Asamblea Nacional y previa verificación y estudio de la Corte Constitucional. Sin embargo, con este estado de excepción existen ciertos riesgos, ciertas limitaciones. En el caso de los problemas conceptuales, entendámoslo así, se refiere a que existe una dualidad. Aquí viene la pregunta. ¿Esto es en verdad un fenómeno jurídico o político? O quizá el estado de excepción es parte del derecho o una ruptura de este mismo derecho. Ha habido siempre ese muñequeo, esa dualidad, lo cual implica que hay unos riesgos al momento de que el Ejecutivo aplique el estado de excepción. Estos riesgos nos hacen llegar a conclusiones de que todo estado de excepción conlleva el riesgo de la arbitrariedad por su propia naturaleza jurídica y constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de excepción puede convertirse en una herramienta de abuso de poder por parte de el poder ejecutivo. Más allá de que sea un medio para proteger al gobierno de la población, puede a lo mejor desviarse para intereses políticos o intereses personales. Históricamente en América Latina ha habido estos problemas, en donde a veces se ha vuelto la regla y no la excepción esto de los estados de excepción. En América Latina la historia nos muestra que esta herramienta constitucional y jurídica ha sido a lo largo de la historia y ha originado polémica a veces por los abusos de poder que se han dado y respetando a veces la dignidad humana y los derechos humanos, y eso es algo que no debe suceder. Por eso se hablaba anteriormente de una necesidad de límites. El estado de excepción no debe ser ilimitado, debe ser temporal, proporcional y necesario. Su objetivo final siempre debe ser restablecer la normalidad lo más pronto posible y no volverse un recurso de mal hábito, digámoslo así, dentro de la política de un Estado, porque esto puede menoscabar las otras funciones del Estado e incluso coartar la participación ciudadana. En conclusión, diremos que también el estado de excepción es un recurso constitucional jurídico necesario para manejar una situación anormal y buscar una solución paliativa y definitiva frente a las crisis sociales o desastres naturales, etcétera, que podemos tener. Dentro del estado de excepción, no se deben pisotear los derechos humanos, ni tampoco faltar a la dignidad de los ciudadanos. Finalmente, indicar que la presunción de inocencia jamás debe desaparecer durante un estado de excepción, porque se corre el riesgo de que se cometa arbitrariedades y abusos contra los derechos humanos. Es decir, debe haber siempre un equilibrio entre el poder ejecutivo, la población y los otros poderes del Estado. Mientras la balanza esté equilibrada y observando las garantías jurisdiccionales y los principios constitucionales, un estado de excepción puede ser una herramienta efectiva
y eficaz para defender el Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención.